Bien, vamos a hablar acerca de los triángulos. Necesariamente nos tendremos que referir a la rama de la matemática que se dedica al estudio de los triángulos, como lo es la trigonometría. Un triángulo tiene varias características, por ejemplo, es el polinomio con el menor número de lados, ya que tiene 3 lados. También podemos encontrar 3 ángulos y podemos ver que la suma de todos sus ángulos va a dar 180 grados. Vamos a proceder a realizar algunas definiciones que son importantes y que son el fundamento de lo que es la trigonometría. Por aquí tenemos un triángulo, y este triángulo tiene varias características. Por ejemplo, este es un triángulo rectángulo. La principal característica del triángulo rectángulo es que tiene acá un ángulo de 90 grados. Vamos a tener aquí 90 grados. Ahora, hay 3 lados. Fundamental para la trigonometría. El lado opuesto al ángulo recto lo llamamos hipotenusa. Le voy a colocar la letra H. Ahora, existen otros 2 lados. Estos pueden ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. Fundamental, y lo recalco. Si yo tengo este ángulo acá, el cateto opuesto va a ser el que esté del lado contrario al ángulo. O sea, este va a ser mi cateto opuesto. Este va a ser mi cateto opuesto. Pero vamos a hablar de que este no es mi ángulo. El cateto opuesto depende de en qué ángulo yo esté. Si yo estoy acá en este ángulo, mi cateto opuesto va a ser este. ¿Sí? Depende donde yo esté. Es fundamental entender estos tres lados del triángulo. Si yo estoy acá, tengo este ángulo, el cateto opuesto va a ser este y el cateto adyacente va a ser este. Vamos a verlo más detenidamente. Estamos aquí y yo voy a tomar como referencia este ángulo. Voy a tomar como referencia este ángulo de acá. Este ángulo lo voy a llamar beta. Si yo estoy aquí parado en este ángulo que acabé de hacer acá, voy a tener que el lado contrario es el cateto opuesto. Entonces, aquí tenemos hipotenusa, cateto y cateto. Este de acá va a ser el cateto opuesto. Y este de acá va a ser el cateto adyacente. Por lo cual, en relación a este ángulo, tengo este cateto opuesto, que lo voy a colocar aquí de color rojo. Este es mi cateto opuesto y tengo mi cateto adyacente. Todo en relación con el ángulo beta, que es este ángulo de este extremo que estoy tomando, donde está el círculo. Aquí yo voy a colocar un triángulo para dar un ejemplo. Si yo tengo este triángulo de acá, tengo estas medidas, la hipotenusa va a valer 5, el cateto, este cateto va a valer 3 y este cateto va a valer 4. Vamos a tomar el mismo ángulo de este lado. Entonces, si nosotros tomamos este mismo ángulo, vamos a dar unos ejemplos. Si yo quiero encontrar ciertas relaciones entre estos ángulos, como por ejemplo estas, entonces, la primera relación que yo voy a hallar es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí recordemos, el cateto opuesto a este ángulo sería 3. Entonces, por lo cual, esto sería igual a 3 dividido
en la hipotenusa, que es 5. ¿Sí? Muy sencillo. El cateto opuesto, que es 3, y la hipotenusa, que es 5. Si yo quiero encontrar el cateto adyacente sobre la hipotenusa, también sencillo, porque el cateto adyacente es el 4, dividido en la hipotenusa, que es 5. Y si yo quiero encontrar el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sería 3 sobre 4. Y así con este ejemplo tenemos una relación entre lados tomando uno de los ángulos. En conclusión, poder entender cómo se relaciona cada uno de los lados del triángulo con sus ángulos nos va a permitir escalar nuestro conocimiento para ir implementando primero el teorema de Pitágoras y luego vamos a implementar las relaciones trigonométricas, lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que no son más que las relaciones entre los lados, entre el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa.